La corrupción. Al hacer un abordaje a la corrupción, a su historia y a sus consecuencias en Colombia, es necesario conocer el origen de la palabra corrupción. Esta procede del latín corruptio, que se refiere a los cambios respecto a lo que se considera la naturaleza esencial de las cosas. Así, se reconoce en la corrupción una forma particular de cambio en virtud de la cual algo esencialmente deja de ser lo que es o bien se aparta de la que fuera su original intención o objetivo. En un sentido más analítico, se puede decir que la corrupción significa el incumplimiento de manera intencionada de las normas legales con la finalidad de extraer de este tipo de conducta un beneficio personal. El increíble primer escándalo de corrupción en la historia de Colombia sucedió en el año 1602. Los hechos se centraron en la pérdida de 5.000 pesos oro de la corona. Esto sucedió en Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva Granada, que tenía apenas 64 años de fundada. Era una aldea tranquila, lluviosa, que tiritaba de frío. Sus habitantes no llegaban a 4.000. Corría el año de gracia de 1602. Estaba terminando el mes de agosto. Como el país era una colonia española, regresaba de un viaje a Madrid el presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Sande, cuyo cargo equivale a lo que es actualmente la presidencia de la República. Todo se centró alrededor del presidente, a quien se le acusaba del robo de estos 5.000 pesos. Sin embargo, pasado el tiempo llegó un investigador a la capital, quien trataba de recoger las mayores evidencias posibles. Pero un día el señor Sande afirmó que él se iba a librar de toda esa investigación, ya que el dinero extraviado se lo había dado al investigador. El investigador, en su lecho de muerte, afirmó que él no había recibido ningún dinero. Días después, el investigador empezaba a reaccionar de su enfermedad, pero en unos hechos confusos murió, y asimismo murieron a su alrededor personas conocidas que sabían del caso. Esto levantó muchas sospechas en la población, pues el único juzgado en ese momento era el presidente. Finalmente, el caso quedó intacto, pero con los rumores de que algo había ocurrido y la gran sospecha de la participación del presidente en estos hechos tan bochornosos. Todavía seguimos repitiendo que el vivo vive del bobo y que por la plata baila el perro. ¿De qué nos quejamos si aquí decimos que echa la ley y echa la trampa y sostenemos cínicamente que la ley es para los de Ruana? Hay que tener en cuenta que con el transcurso del tiempo Colombia no ha tenido un desarrollo viable, ya que algunas acciones se realizan pensando en lo personal y no en lo comunal, lo que ha llevado a la pérdida de recursos importantes de inversión. Cabe destacar que actualmente se encuentran varios casos de corrupción en investigación, como lo son Odebrecht, Reficar y el escándalo del funcionario de la DIAN, Omar Ambuila. Principalmente nos enfocaremos en el escándalo de corrupción protagonizado por el funcionario de la DIAN, Omar Ambuila. El caso del funcionario Omar Ambuila. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales empezó un proceso disciplinario contra el funcionario del puerto de Buenaventura por dejar ingresar al país una mercancía que días después fue decomisada. La entidad lo absolvió porque había duda, pero hoy la Fiscalía afirma que integra una red de contrabando y le imputó delitos por lavado de activos. ¿Cómo se desmanteló toda esta red? Un carro Lamborghini de 1.000 millones de pesos, un bolso Coco Chanel de 17 millones de pesos, 2 maletas Louis Vuitton de 18 millones de pesos, fueron algunos de los lujos que Jenny Ambuila exhibió en sus redes sociales y terminaron delatando una red de contrabando en Buenaventura, supuestamente liderada por su papá, Omar Ambuila. Según la Fiscalía, este contador aprovechó su cargo en la DIAN para permitir el ingreso ilegal de mercancía a cambio de millonarias sumas de dinero. Por eso, fue capturado, junto con su hija y su esposa, Elba Chara Gómez, y 2 personas más. Omar Ambuila oficiaba como jefe del grupo encargado de verificar que los contenedores que arribaban al puerto sobre el Pacífico cumplieran con los requisitos legales, evitando así que la mercancía de contrabando entrara por Buenaventura. Pero en criterio de la Fiscalía, el hoy procesado habría hecho todo lo contrario y habría recibido por lo menos 80.000 millones de pesos en los últimos años por permitir el paso de mercancía de contrabando sin un verdadero control aduanero. Y esa fortuna la ocultó, según los investigadores, a través de la constitución de varias empresas, fachadas y girando gruesas sumas de dinero a su esposa y a su hija para que adquirieran bienes y servicios en Estados Unidos, país donde residía Jenny Ambuila.
Estas compras y transacciones exorbitantes desbordaban la capacidad económica de Omar Ambuila, que en términos formales no recibía más de 6 millones de pesos de salario. Por estos motivos, la Fiscalía les imputó al funcionario y a sus familiares los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Estos cargos también fueron endilgados a Emilson Moreno, otro funcionario de la DIAN en Buenaventura, y a Gustavo Rivas Arboleda, un particular. Los procesados fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso penal en su contra, a excepción de la citada Jenny Ambuila, que tiene hoy prisión domiciliaria. Ya que sabemos más sobre el conflicto que generó Omar Ambuila y su familia, vamos a entrar en detalles sobre la historia comercial de los Ambuila Chará en Cali. El Bachará conformó una inmobiliaria, una heladería y una papelería. Autoridades dicen que fueron negocios fachada para lavar dinero que supuestamente recibió de actividades ilegales su esposo Omar Ambuila, funcionario de la DIAN. La compañía más antigua es Fares Inmobiliaria y, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, sirvió para adquirir apartamentos, lotes, oficinas y parqueaderos avaluados en más de 1.000 millones de pesos. Se constituyó hace 16 años bajo el nombre de Inversiones Chará y CIA Limitada, y su objeto inicial fue prestar servicios de transporte, incrementar el patrimonio y administrar bienes. El Bachará siempre fungió como representante legal y junto a ella otras 2 personas se presentaron como los dueños de la empresa. El 7 de noviembre de 2003, Chará y sus socios acudieron a la Notaría Novena de Cali, donde manifestaron conformar la sociedad Inversiones Chará y CIA Limitada, con un capital alrededor de 50 millones, de los cuales 26 millones fueron aportados por Chará, convirtiéndose en la socia mayoritaria. El pago de ese dinero se hizo en efectivo y los estatutos establecieron que las decisiones debían tomarse con el voto afirmativo del socio, que representara al menos la mitad más uno. Es decir, Chará siempre tuvo el poder de decisión y fue ella quien administró la empresa, presentó los balances financieros y adelantó todas las diligencias mercantiles ante la Cámara de Comercio de Cali. 3 años después, la empresa reformó estatutos, aumentó su capital y las 2 socias de Chará les vendieron sus cuotas a Jenny y María Camila Ambuila Chará, menores de edad en esta época, y a otras 2 personas, entre las que estarían otros familiares de Ambuila. El Bachará también vendió parte de su cuota a sus hijas. En total, las niñas representadas legalmente por su mamá pagaron 48.500.000 de contado a los antiguos socios de Inversiones Chará y CIA. El sector inmobiliario no fue el único negocio de los Ambuila Chará. En agosto de 2016, Jenny Ambuila, siendo mayor de edad, y su mamá conformaron la sociedad Nelato S.A.S., dedicado a la preparación, compra y venta de comestibles, productos alimenticios, entre ellos los helados a base de nitrógeno. Para justificar sus exorbitantes compras, como la de un carro Lamborghini y una camioneta Porsche, Jenny Ambuila dijo en interrogatorios ante la Fiscalía que sus recursos provenían de Nelato. Sin embargo, los estados financieros muestran que la compañía reportó en 2016 un patrimonio apenas de 74 millones de pesos y en 2017 generó pérdidas, arrojando un patrimonio negativo. La joven también alegó que los ingresos de su familia provenían de una exitosa juguetería llamada Holidays Detalles. No obstante, se trata de un establecimiento de comercio adquirido en 2014 por su mamá. En este local se vendían artículos de papelería, pero llamó la atención que en poco tiempo su patrimonio pasó de ser de 10 millones en 2015 a 700 billones de pesos en 2017. Sin embargo, este historial comercial de los Ambuila Chará, según la Fiscalía, no justificaba ninguno de los gastos exorbitantes que durante años hicieron Omar Ambuila, el Bachará y su familia.